cuando nosotros desde el hogar y junto con la iglesia trabajamos en la educación cristiana del niño, el niño es el primer beneficiado, porque va a enfrentar su adolescencia y va a tener la solvencia del Evangelio en un montón de marcos, pero en esa etapa, muy fundamentalmente en identidad y en seguridad. En esa identidad que le va a dar seguridad, porque el Evangelio da identidad, porque el Evangelio te hace sentir la seguridad como adolescente de quién sos en Cristo. Entonces, mirá lo importante que es educación cristiana en el hogar, desde el hogar, y los domingos continuamos como maestros desde la comunidad de fe. Y es por eso que quisimos esta iniciativa de invitar a una psicopedagoga que nos dé esa mano importante de la psicología y el aprendizaje. Entonces, yo quisiera que con Andrea presentemos a Marcela. Así breve, nosotras no nos conocemos más que por WhatsApp o una videollamada, digamos, no nos conocemos en forma personal, pero tenemos a alguien en común, que es mi mamá. Mi mamá se congrega con ella en IPSI, en la Iglesia Bautista de San Isidro, y cuando le comenté a mi mamá, en tu iglesia, digo, que hay varios profesionales, digo, y hay psicopedagogos, ¿no tendrás alguien para recomendarme? Le expliqué cuál era nuestro proyecto, y me dice, sí, dice, tengo a fulana mengana. Bueno, así que ahí me comuniqué con la primera opción, no me pude comunicar, y ahí fuimos por Marcela. Y enseguida pudimos comunicarnos, pudimos ponernos de acuerdo, y bueno, creemos que es la persona que el Señor preparó para nosotros. Así que te damos la bienvenida y que estés en libertad de compartirnos todo lo que el Señor puso en vos para este día. Antes de que Marcela empiece, quiero avisarles que vamos a tener un trayecto donde Marcela va a exponer y podés ir anotando preguntas, porque cuando se termine el espacio de tiempo de exposición, vamos a colgar un link para que vos vayas haciendo tu pregunta de forma anónima. Vos pinchás el link y en ese link va a aparecer en pantalla, cuando compartamos pantalla, tu pregunta en forma anónima. Nadie se va a enterar quién hace la pregunta. El sistema se llama Slido, algunos lo deben conocer. Entonces, estate atento y anotá las preguntas que le quieras hacer a Marcela como profesional. Así que bueno, adelante Marcela, el tiempo es tuyo. Y bueno, damos inicio a esta parte. Me pongo los anteojos para poder leer y para poder ver. La educación cristiana apunta a que los niños se desarrollen en un ambiente donde crean y vivan verdades eternas, que caminen en valores cristianos que han demostrado ser eficaz y efectivo a lo largo de los siglos y que permanecen sin importar cuál sea la cultura. Los adultos deben ser aquellos que se despojen de sus propios pensamientos, sentimientos y emociones para tomar como único modelo a Cristo y así ser personas de luz para aquellos que lo necesiten. Lo que no es educación cristiana es obedecer a un modelo porque lo decimos nosotros. Es el autoritarismo de aquí se hace lo que yo digo, o toma tu propio camino, seguí tus propios impulsos, hace la tuya. Frases conocidas de la sociedad. La educación cristiana es el camino por el cual uno decide transitar por su propia convicción de qué es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, y sabemos que ir por ese camino implica que Dios transforme la vida del niño y de nosotros los padres, para hacernos personas satisfechas, completas y llenas del bien de Dios, de su gracia y de su amor. ¿Sí? Esto como una introducción a lo que es educación cristiana. Y bueno, y ahora iniciamos las etapas evolutivas del niño. Y qué bueno hablar de Piaget, ¿no? Cuando pensamos en las etapas evolutivas. Un gran especialista de la teoría constructivista, y él
construye el pensamiento del niño y trata de él. Piaget nos enseñó que los niños se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo. Está convencido que el desarrollo cognitivo supone cambios en la capacidad de razonar sobre su mundo. Por eso lo dividió en 4 grandes etapas. Etapa sensorio-motora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y las etapas formales. Cada vez que se entra a una etapa, no se vuelve atrás, sino que se sigue organizando su pensamiento y conocimiento, como también adaptándose a sistemas más complejos, realizando 2 procesos de asimilación, que es la incorporación del conocimiento, y la acomodación, que es modificar la estructura del pensamiento, ya que existe para adquirir un nuevo conocimiento y llegar así a un punto de equilibrio que se le dice homeostasis. Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas. Los esquemas son conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, con los cuales organizamos y adquirimos información sobre este mundo. La primera etapa que aborda es la sensorio-motor. Es la etapa de los 0 a 2 años. Y en esa etapa, la comprensión del mundo es a través de sus interacciones, a través de los sentidos y la motricidad con los objetos. Es una etapa donde logran crecer en las habilidades motoras y también comienzan a formar esquemas del pensamiento. Aprenden a través del ensayo y del error, llegando a los 2 años a transitar en una nueva etapa. Cuando son muy pequeños tienen que utilizar mucho todo lo que sea sensitivo, tacto, gusto, vista. Hay muchos juegos para hacer que les permita aprender conceptos simples y concretos, relacionados a sus propios intereses. Los colores, las formas, tamaños, serán algo a considerar con los más pequeños. Las enseñanzas bíblicas deben ser parafraseadas, ¿sí? Frases cortas. Cuidarse de utilizar términos que no comprenden. El lenguaje debe ser simple y sencillo, ¿sí? Para que el niño construya su aprendizaje, basado en conocerse a sí mismo y conocer que puede tener una relación con el Dios que los creó. Qué importante es la mirada de la madre, ese contacto directo de conexión que tanto produce placer. El contacto físico, las caricias, la forma de conectarnos con nuestras manos será lo que le dará seguridad y su lugar de protección. Bueno, y voy a entrar en un terreno que yo lo viví. ¿Alguna vez viviste un embarazo no deseado? Yo levanto la mano, porque lo experimenté. Déjame decirte que se vive con culpa de no ser la mamá que hubieras querido, porque tu deseo estaba en proyectar la vida de otra manera. Cuando me casé yo decía, no, hijos no voy a tener, dentro de 4 o 5 años. Al tercer mes quedé embarazada. Así que cuando cumplía el año de casado apareció mi hija mayor, Priscila, con rubiecita de ojos claros azules, preciosa. Y saben que yo transité con mucha angustia porque tenía rechazo hacia ella. Al principio en el embarazo lo transité muy angustiada. Y mi hija, ¿saben cómo salió? Melancólica. Llorona, digo, esto tiene que ver con todo lo que viví yo, ¿no? Que en el embarazo, cuando uno vive de esa manera, se lo transmite. Así que Dios tuvo que trabajar con mi vida, porque después tenía un sentimiento de culpa por esa resistencia que había tenido, ¿sí? Pero Dios trata con nosotras y la transforma. Salir de ese lugar de culpa para generar un espacio de amor y contención. Y esto lo viví, ¿sí?
cuando tuve a la nena, pasé por diferentes situaciones. Me sentí culpable, me sentí angustiada, pasar por una depresión. Me costaba, la nena le costaba comer, así que era una lucha. Y bueno, esos sentimientos de culpa, Dios lo tuvo que sanar, se los tuve que entregar al Señor y decirle, Señor, perdóname por cargar algo que no tenía que haber cargado. ¿Sí? Decirle que pasé por estos sentimientos, te los entrego, pero yo voy a seguir tu voluntad. Si era tu voluntad criar a mi hija, prontito después de casada lo iba a hacer. Y bueno, me corrí de ese lugar para asumir el compromiso y la responsabilidad de ser una mamá contenedora y llenarla de amor. ¿Sí? Así que bueno, nosotros somos los adultos que debemos modificarnos. Los niños son pequeños científicos, pero frágiles a la vez, que necesitan la aprobación del otro. Dice la Biblia, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Fíjense la pureza del niño, cómo recibe Dios esa alabanza de esos pequeños, ¿no? En Mateo 21:16. Ellos son puros, pero nacieron con una necesidad de ser amados y aceptados, ¿sí? La segunda etapa que trata Piaget es la preoperacional. ¿Por qué decimos que a partir de los 2 años se entra en una nueva etapa? Porque el cerebro madura de tal manera que entre los 2 y 4 años se incorpora el lenguaje y se desarrolla una inteligencia práctica que permite incorporar de 10 palabras llegar a 2000 palabras en esa etapa. Fíjense, a veces se extiende un poquito más, no se da rigurosamente cumpliendo los 4 años. Hay chicos que le cuesta un poco más tiempo, pero llegado el momento van a incorporar el lenguaje. A veces hay que tener paciencia y respetar los tiempos de los chicos, ¿no? Es el tiempo del garabateo, gestos, palabras, números, colores, formas, adquieren un valor para ellos muy significativo. Y se da la simbolización a través del dibujo y del juego. Es decir, lo que no pueden decir con palabras de lo que les pasa o cómo se sienten, lo expresan en el juego y en el dibujo. Sus malestares, sus emociones van a quedar impregnados en eso. Y uno puede hacer una lectura de las cosas que le afecta o no. Aún de lo que piensan ellos de nosotros, porque ahí también queda impregnado. Si sus juegos se tornan retar constantemente a sus juguetes, ¿qué nos se puede estar diciendo? Que seguramente que el ambiente debe ser muy rígido, ¿sí? Y entonces lo transmite jugando, ¿sí? Aún los dibujos hablan de lo que les pasa también porque constantemente están simbolizando. Es una etapa de transparencia y sinceridad. Dice la Biblia, si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. Esto lo dice Mateo 18:3. Son los niños los que confían en lo que se les enseña. Pero, acá alertas, muy inteligentes para darse cuenta cuando lo que se le enseña no se vive y nos confrontan como en un espejo. Los niños en esta etapa son receptivos. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad del niño, cuando no condice la enseñanza con el ejemplo que recibe del adulto, su confianza puede ser defraudada. Por eso, en la Biblia también nos habla de que haya cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y dice, más vale le valdría que se colgara del cuello una gran piedra de molino y se hundiera en lo profundo del mar. Y uno dice, wow, ¿qué nos quiere decir con esto? Que hay consecuencias.
¿sí? Que ser de tropiezo para la vida de los chicos trae consecuencias. Entonces, ¿qué alerta debemos estar como padres para no ser de tropiezos, para no generar irritabilidad, malestar, porque nosotros también vamos a rendir cuenta delante de Dios de cómo los tratamos, cómo los criamos, qué hacemos con ellos, ¿sí? Y bueno, mi pastor dice que nuestros hijos no hacen lo que nosotros le decimos, sino lo que ven de nosotros hacer. Y eso realmente es muy sabio, ¿no? Por eso, uno ve que imitan fácilmente a los padres. Con respecto al dibujo pasan del garabato a formas circulares. Representan la figura humana como la rana, ¿sí? Lo han visto, ¿no? Hasta lograr la figura humana en una dimensión, después en 2 dimensiones. Y una de las características es el animismo. Le atribuyen un valor humano a las cosas inanimadas, como el árbol, las nubes, el sol, ¿sí? Las limitaciones del pensamiento. Las 3 características más importantes son el egocentrismo, o sea, están mirados en ellos mismos, en el yo, la centralización y la rigidez del pensamiento, porque en ese tiempo tienen un pensamiento irreversible. ¿Qué quiere decir irreversible? Que ellos pueden saber que 2 más 1 es 3, pero no pueden entender que 3 menos 1 llegan a 2. ¿Sí? Entonces les pasa esto, tienen el pensamiento todavía no maduro. Consejos para los papis. No basar las enseñanzas sobre situaciones que trasciendan su experiencia evolutiva. Esto pasa cuando los mismos niños muestran que se aburren o no les interesa, ¿sí? Porque muchas veces no es la necesidad del chico. Y por otro lado, tener cuidado de no usar pasajes bíblicos que le traiga confusión, más que nada en la relación de Dios con los hombres, ¿sí? Hay a veces situaciones en la Biblia que no conviene presentárselas a los niños porque ni están preparados ni están capacitados para entenderlas. Entonces uno tiene que estar atento a este tipo de cosas y enseñarles cosas bien concretas y sencillas para su etapa evolutiva. Inspirar al niño en admirar la maravillosa obra de Dios a través de estas historias atrapantes que le permitan reconocer a su Dios como el mayor héroe, el mejor amigo, el más confiable, el que sana todas sus dolencias, que los ayuda y nunca los abandonará ni los dejará de amar. Esto qué importante, ¿no? Porque esto es las primeras, lo primero que tenemos que impregnar en ellos, ¿no? Que Dios los ayuda, que Dios los sana, que Dios está con ellos. Yo me acuerdo, mi hija tenía ataques de broncoespasmo, que se quedaba sin respirar, y me decía, mamá, tengo un barco acá, y se señalaba el pecho, porque le costaba respirar, y fueron muchas veces. Entonces nos sentábamos juntas y orábamos, pero también le enseñé que ella también le pidiera a Dios. Y yo me acuerdo que en una vuelta entro a la habitación y la veo a ella de rodillas, que oraba, apenas podía respirar, porque ya estaba como asmática. Y le pregunté, le digo, ¿qué estabas haciendo, Aye? ¿Qué estabas haciendo? Estoy orando, mamá. ¿Y saben qué pasó? Que ese día Dios le respondió. Hizo la sanidad, el milagro de sanarle y arrancarle de sus bronquios, de sus pulmones, toda la mucosidad, y fue un punto final a eso, porque Dios escuchó su oración. Y realmente yo lo tengo, le digo, ahora que es grande, cada tanto se lo traigo. Le digo, vos siempre tenés presente que frente a las situaciones difíciles, acordate y hacé memoria de lo que Dios hizo en tu vida. Dios te sanó cuando vos se lo pediste.
¿sí? Y esto te tiene que marcar el corazón, porque fue una experiencia personal que tuviste vos directa con Dios, ¿no? Entonces, qué importante es llevarlo a las cosas que Dios ha transitado y le ha hecho bien. Otro de los estadios, vamos avanzando, de los 4 en adelante, es de las operaciones concretas, ¿sí? Donde mientras el niño no aprenda algunas operaciones mentales como la reversibilidad, tenderá a basar su juicio en el aspecto perceptual y no en la realidad. Cuando puede darse cuenta que cambiando un objeto de lugar se logra igual la conservación de la cantidad, estaremos hablando de un proceso de inicio de la etapa de las operaciones concretas. A ver, esto pasa cuando uno estira la plastilina, ¿vieron? Hace la bolita, es una bolita y uno la estira, cambió la forma, pero la cantidad es la misma y ellos dicen, sí, la cantidad es la misma. Se dan cuenta que no se modifica, que puedo cortarlo y sigue siendo la misma cantidad. Porque si no dicen, no, esta es más larga, y ahí no se logra la reversibilidad, ¿sí? Y la conservación de la cantidad. Entonces, dice, cuando uno puede darse cuenta que cambiando un objeto de lugar se logra igual la conservación de la cantidad, estaremos hablando de un proceso de inicio de la etapa de las operaciones concretas. Logra también tener un pensamiento reversible. Si 2 más 1 es 3, entonces si a 3 le quito 1 es 2. ¿Sí? El pensamiento es más flexible, es menos centralizado, ¿sí? Y menos egocéntrico. Incorpora el juego grupal, se une a sus pares y se identifica con ellos, logra seriar, clasificar y también, bueno, esto que decíamos de la conservación de la cantidad. Cuando llega a la conservación de la cantidad, podrá realizar una abstracción reflexiva. Ya expresa lo que le pasa con sus reacciones. Aparece más claro su carácter y temperamento. Y acá tenemos los presentes, los melancólicos, que son los sensibles, los que enseguidita se le caen las lágrimas, que están ahí mirando los detalles, cariñosos, dulces. Están los coléricos, que son los que tienen carácter firme, ¿sí? Yo les muestro este libro para los coléricos, Doctor Donzo, ¿Cómo criar a un niño de voluntad firme? Un precioso libro para aquellos que son coléricos, ¿sí? Que tienen carácter que uno dice, ¿cómo lo manejo? Porque es tan difícil, ¿sí? Tienen justificativos para todos. Están los sanguíneos, que son los impulsivos, los que primero reaccionan y después piensan. Y nosotros tenemos ejemplo en la Biblia, como Pedro, ¿no es cierto? Que era reactivo, sumamente reactivo, ¿no? Y después se daba cuenta. Y después están los flemáticos. Los flemáticos son aquellos que están volando, que uno los ve con tocando la guitarrita y están en su mundo, y uno los tiene que bajar y decir, no, dale, hacé la cama, te falta esto, vamos a acomodar todas las cosas. Bueno, esos son los flemáticos. Bueno, y un consejo para los padres. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hay que enseñar a los niños que se alimenten de la palabra de Dios? Porque Moisés también lo aconsejó a los padres. De aquella época, estamos hablando de cuántos años antes de Cristo, ¿no? Dice en Deuteronomio 6, 4 al 7, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tremendo, ¿no es cierto? La responsabilidad que tenemos, porque eso quedó como un aprendizaje para nosotros,
¿sí? Qué importante que la palabra de Dios sea una constante, ¿sí? Especialmente en los momentos difíciles de ellos, y uno diga, mira lo que dice Dios, ¿sí? Y llevarle aquello que el niño está necesitando, esa palabra tal vez de confianza, esa palabra de sanidad para su cuerpo, esa palabra de fe cuando están desalentados, ¿sí? Qué importante nosotros estar caminando con ellos y transitando, compartiéndole constantemente la palabra de Dios. Esto es un trabajo, ¿sí? que muchas familias se ha dejado de hacer, ¿sí? Porque no hay tiempo, porque estamos a las corridas, y bueno, y uno le cuesta sentarse a tomarse un tiempo de meditar con los chicos. Pero ¿saben qué necesario que es? Poder reflexionar en lo que a ellos les pasa, poder solucionar los problemas a través de la palabra, ¿sí? ¿Cuántas veces se perdonan? Me senté un montón de veces para decirles, bueno, chicas, el ambiente no está bueno, hay que perdonarse, ¿sí? Porque Dios lo enseñó en su palabra, ¿sí? Que si vos no perdonás, Dios no te va a perdonar, entonces tenés que perdonar, porque esta es la solución en Dios, esta es una herramienta importante para que la tomes. Pero también, como padres, muchas veces uno tiene que bajar y decir, bueno, mira, hijo, yo no hice las cosas bien, yo también te pido perdón. Porque uno piensa que es degradarse, ¿no? Pedir perdón, pero la realidad que eso te llena de autoridad, porque después vas a ver al niño haciendo lo mismo, ¿sí? Los niños necesitan del estímulo, así como el abrazo y la consideración del otro. Necesitan que se los respete, que se los escuche y se los corrija cuando fuere necesario, explicándoles sus errores y animándoles al cambio, ¿sí? Siempre hay que darles una explicación, ¿sí? Esto de lo hace porque yo lo digo, no. Explicarles por qué lo estás corrigiendo y cuáles son las consecuencias si sigue haciendo eso mal, ¿sí? Hay que sentarse y enseñarles a los chicos esto, ¿sí? No, hacelo y bueno, y esto lo dejas de hacer y punto, porque lo digo yo. No está bien esto, ¿sí? Hay que modificarlos como padres, ¿sí? Y generar la explicación justa para que el chico pueda quedarse tranquilo y entenderlo. Y cuando uno le habla con consideración, con respeto, el niño cambia, ¿sí? Porque les da seguridad, ¿sí? Y porque sabe que en la corrección no va a perder el amor de sus padres, ¿sí? Y que corregirlo también incorpora el concepto de que corregir es amarlos, ¿sí? Entonces ellos también se disponen a recibirlo. Los niños a veces viven estrés, que se evidencian, que se evidencian en sus reacciones y conductas. Absorben todos los conflictos dentro del núcleo familiar y les afecta. Muchas veces nosotros reaccionamos diciéndoles que estamos cansados, que no hagan tal cosa, no hagan tal otra, y hasta el extremo le decimos, si haces esto no te quiero más. Dios te va a castigar, pórtate bien o si no, te regalo en una cajita que te lleve otro, ¿no? Nos enojamos y a veces actuamos de esta manera. Esto lleva al niño a la percepción de la no confiabilidad, ¿sí? De la persona en autoridad. Y eso luego se transfiere a Dios. Fíjense. Entonces, ¿cómo pretendo que ame a Dios si yo no lo estoy amando como mi hijo me demanda o necesita? Estas preguntas uno se las tiene que hacer, ¿eh? ¿Cómo pretendo que confíe en mí si estoy todo el tiempo alejándolo de mí? No tengo el suficiente contacto físico, no le demuestro cuánto lo amo porque no le tengo paciencia. Papis, todos a veces vivimos resistencias, ¿sí? Ese chico que me da trabajo y la verdad que tengo una resistencia y ellos lo perciben. Ellos perciben cuando nosotros no
no les estamos amando de manera sabia, sino que ponemos esa barrera donde lo sacamos. Ellos lo perciben, ¿sí? Y van a llamar la atención. Exactamente eso, van a llamar la atención. Entonces, cuando empiezan a llamar la atención y nosotros nos desbordamos, es cuando tenemos que decir, bueno, a ver, ¿por qué mi hijo actúa así? ¿Sí? ¿Qué tengo que cambiar yo como padre? Y ahí me detengo a mirarme, ¿sí? Yo que estuve siendo tranquilo, siendo pacífico, tratándolo con respeto, valorándolo, ¿sí? Muchas veces la palabra del niño no se respeta, ¿sí? A ver, hablan los adultos y los chicos, pero el chico también quiere decir algo. El chico también se quiere expresar porque forma parte de la familia. ¿Y por qué no puede expresarse? ¿Sí? Entonces estas cosas también hay que sacarlas porque tienen que ver con el autoritarismo. Sacarla de la vida, sacarla de la familia y ser flexibles. ¿Sí? Vygotsky cuenta que el adulto, ¿sí? Trata la parte social en sus teorías. Y dice que el adulto es el puente entre el niño y el aprendizaje. Usa la zona de designación, zona del desarrollo proximal, para designar la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que hace con ayuda. Si un adulto compañero le ofrece el apoyo u orientación idóneo, generalmente podrá alcanzar un nivel más alto de desempeño que por su propia cuenta. ¿Saben una cosa? Esto quiere decir que los tenemos que acompañar, que nosotros somos como un puente entre el niño y Dios, ¿sí? Dice, y cualquiera que dé un vaso de agua fría a estos pequeños no perderá su recompensa. Y por otro lado, quería hablarle de los chicos especiales. ¿Sí? Son especiales porque tienen una forma maravillosa de aprender, al cual debo conocer y potenciar. Miren que no menosprecien a un niño de estos pequeños, sino críanlo en la disciplina y temor de Dios. ¿Sí? Es tan importante tenerlos en cuenta, hacerlos sentirse amados, brindarles espacio para que participen, invitándoles a jugar como los demás niños, acercándonos para confirmar si se llevaron la enseñanza del domingo, abrazarlos y contenerlos en amor, enseñarles del Dios de gracia que los ama así como ellos son, que son valorados y muy amados por Dios. ¿Sí? Yo tengo en el colegio una niñita que viene cuando se altera, me la traen. Entonces viene a la dirección y le digo, la agarro las manos. Tranquila, vamos, la abrazo, la contengo. Y ahí le cambio de tema, la dejo que exprese sus sentimientos, vemos las cosas positivas y cambia. Sale de esa situación para pasar a otra. Qué importante darles el espacio, porque ellos están creciendo y son valorados por Dios como cualquier otro niño, ¿sí? Y ellos aprenden, ¿sí? Y tienen mucho para dar. Y la última etapa es la de las operaciones formales, ¿sí? A partir de los 11 a los 18 años aparecen los preadolescentes y adolescentes. Y pueden pensar en abstracciones. Utilizan el razonamiento combinatorio, pueden formular hipótesis, inferir de temas, y en este periodo se puede reflexionar sobre los procesos de sus pensamientos, y se vuelven más egocéntricos, se cierran en sí mismos, buscan su espacio, hay modificación en su cuerpo, entran en la etapa del desarrollo de su genitalidad y también de su sexualidad. En esta etapa se define su personalidad. Necesitan, escuchen esto, necesitan oponerse a los padres, no porque no los amen, sino porque terminan de construir su personalidad, su autoestima o imagen de sí mismo, y es bueno que logren esa separación sin que los padres nos angustiemos,
para posteriormente poner en equilibrio en su personalidad, reconocerse y volver a identificarse con sus padres. O sea, se separan, vas a ver que te van a atacar, ¿sí? Y que duele esto, ¿eh? Porque nos sentimos culpables de que no lo manejamos bien. Pero quiero que sepas que es una etapa normal y natural de las cuales los chicos transitan. No sientas culpa, sácate de encima la angustia, ¿sí? Y correte de este espacio y trata de ayudarlos. ¿Sí? Están enojados con vos, van a estar enojados porque están construyendo su personalidad. Necesitan oponerse, algo necesario, pero después vuelven. Hay que darles el espacio, hay que contenerles, hay que abrazarlos, se hacen los rudos, ¿sí? Pero hay que amarlos, ¿sí? Que hay que estar con ellos y contenerlos, porque es una etapa difícil de dolor. La adolescencia tienen dolor, adolecen. Y algunos consejitos para terminar. Evitar juzgarlos, porque corta la comunicación. Cambiar eso por preguntas. ¿Y a vos qué te parece en eso que querés hacer? ¿Crees que Dios lo haría en tu lugar? No nos comuniquemos en el mismo plano. La relación es asimétrica. Nosotros somos los padres, no los hermanos, ¿eh? Cuidado con esto, ¿sí? Porque a veces nos ponemos como amigos y no es así. Nosotros somos los papás y ellos son nuestros hijos. Y esto no debemos llegar a una relación simétrica, sino asimétrica. Dar menos órdenes, educar para la libertad. Enseñarles que son responsables de sus actos y que eso tiene consecuencias. Eso genera mayor autonomía y confianza en sí mismo. En cuanto a los límites, acordarlos con ellos. A ver, los límites hay que acordarlos. Ellos tienen que ser parte de poner el límite. Bueno, a ver, ¿vos qué te parece? Y hacerlo parte. Porque cuando llega el momento, ellos mismos van a saber, ya sé, mamá, ahora tengo esto porque no lo hice bien. Y fue lo acordado, ¿entienden? Entonces no se van a resistir. Por eso es el tiempo de acordar, porque ellos lo reflexionan, lo piensan, ¿sí? Evitar gritos, porque perdemos el eje de nuestro centro y después nos sentimos nosotros frustrados. Cuando uno ve que persiste en el error, contar hasta 10, calmarnos, tratar de mirarlo a los ojos, hablarle suave, respirar hondo y llevarlos a razonar en sus actitudes con preguntas reflexivas. Evitar la sobreprotección. No son niños, son adolescentes. Darle importancia a sus emociones. Si los desvalorizamos o le decimos que es una tontería, provocarán una imagen negativa de nosotros y terminarán alejándose. Recuerden que lo que ellos no reciben de nosotros lo buscan afuera, ¿sí? Entonces, si nosotros no generamos el espacio de confiabilidad, ellos lo buscan afuera. Cuidarnos de no proyectar en ellos nuestras propias frustraciones de adolescentes, o nuestros deseos de lo que yo quería para su futuro. No, Dios va a trazar el camino para cada uno de ellos. No educamos para que sean exitosos, educamos para que sean felices, satisfechos. Estamos en una sociedad consumista y a veces confundimos que el amor es comprarle y nos olvidamos que lo que necesitan verdaderamente es calidad de tiempo con ellos. Si algo no les salió bien, alentarlos a que puedan aprender de sus errores, ¿sí? Esto especialmente en el colegio. Eso hace que lo vuelvan a intentar. En definitivo, los hacen más maduros. Chicos, a ver, todos pasamos por errores, pero dale, vamos adelante. Hay que corregirlo, no te fue bien, te llevaste la materia, vamos, adelante, vamos, podés cambiar, ¿sí? Siempre darle la cuota de confiabilidad, ¿sí? Cuando el vínculo nos lleva al borde de la desesperación, es posible que estemos colocando a nuestros hijos en el trono que solo les corresponde a Dios. Cuidado con este tipo de cosas, ¿sí? Y pedirles perdón en nuestros errores.
no nos degrada, al contrario, nos llena de autoridad porque ellos lo tomarán y actuarán del mismo modo. Y como conclusión, cuando hace que no te... ¿Cuánto hace que no te sentás a hacer un devocional o compartir una palabra de Dios con tu hijo? Esto es una pregunta. La palabra de Dios es viva, eficaz, penetra como espada de doble filo y parte el alma. Compartir las enseñanzas de Dios permite que sus hijos se aferren a sus promesas y aumenten sus esperanzas. Mi hijo ve en mí que amo a Dios con sinceridad. Esto es una pregunta. ¿Mi hijo ve en mí que amo a Dios con sinceridad? Si yo amo a Dios, ese amor de Dios me hará compartirlo con mi hijo. Y será el tiempo de calidad que fortalecerá el lazo de amor entre padres e hijos. Somos responsables de descubrir no solo las necesidades físicas y emocionales, sino también las espirituales. Termino de acuerdo a cómo inicié la charla. La educación cristiana es el camino por el cual uno decide transitar por su propia convicción de qué es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, y sabemos que ir por ese camino implica que Dios transforme la vida del niño, de nosotros los padres, para hacernos personas satisfechas, completas y llenas del bien de Dios, de su gracia y de su amor. ¿Poner límites a partir de qué edad, Marcela? A ver, los límites se ponen desde niño, desde bebé, ¿sí? Porque al bebé también se le pone límite. Cuando va a tocar el dedito en el enchufe y le dicen uno que no, él no lo aprende y es un límite. Lo que pasa que el límite tiene, a medida que crece, tiene que ser comprendido, ¿sí? Entonces uno se lo explica por qué le pone límites. Y cuando es adolescente, acuerda con él el límite. Ahí es un paso diferente, hay acuerdo. ¿Por qué? Porque el adolescente se resiste al límite. Entonces, si uno le dice, vos acá no vas a... No, vamos a ponerlo juntos. ¿A vos qué te parece? Frente a estas transgresiones, lo hacemos juntos y ponemos los límites y después se respetan, ¿sí? Porque si yo pongo el límite y después no lo respeto y lo dejo hacer lo que quiera, entonces se va a acostumbrar a transgredirlo, ¿sí? La Otra segunda, pregunta, ¿cómo disciplinarlos sin caer en el autoritarismo? lo que pasa es que la disciplina no es autoritarismo, ¿sí? A ver, la disciplina es amor, no tiene nada que ver con el autoritarismo, ¿sí? Cuando uno educa en amor, cuando uno pone los límites, lo pone en amor, ¿sí? Y esto también hay que enseñárselos, porque si no se queda el niño como que, ay, porque me pone límites no me ama, ¿sí? Y hay que enseñarle a los chicos que el límite es amor, ¿sí? Que te amo más que nunca cuando te pongo el límite, ¿sí? Porque estamos evitando peligros y evitando que llegues a situaciones de riesgo. ¿Cómo manejar la mentira en los chicos? Preguntan en relación a adolescentes. ¿Qué hacer cuando un hijo no obedece o se muestra resistente ante la sugerencia u orden de los padres? Bueno, cuando aparece la mentira, a ver, a veces nos ponemos medios como desconfiados, ¿no? Y bueno, esto hay que trabajarlo naturalmente, ¿sí? Si apareció la mentira, hay que confrontarlo con amor, decirle, a ver, ¿qué beneficio está que vos me ocultes, que vos no me digas las cosas? ¿Vos te beneficiás? No te beneficiás en nada, ¿sí? Esto lo podemos modificar, oramos juntos para que lo modifiques, ¿sí? Esta actitud de acompañarlos y de que, bueno, a ver, no es el fin del mundo que se equivoquen, porque nosotros también cometimos errores, y cuántas veces pasamos por esto también. ¿Y qué hacer cuando un hijo no obedece o se muestra resistente ante la sugerencia u órdenes de los padres? Y bueno, es esto que les decía, de hacerle comprender que los límites tienen consecuencias, que esto es para el bien de ellos y que le estamos demostrando amor cuando lo hacemos,
¿sí? Esto que lo dije anteriormente. Me llegó una por chat Sí. que tiene relación con lo que estás hablando. ¿Cómo puedo ponerle límites cuando en mi casa hace lo que quiere? Bueno, ahí es un tema, cuando en la casa hace lo que quiere, porque esto es una corrección de papás, ¿sí? El dejarlo hacer lo que quieres es dejarlo a la exposición después de que el día de mañana tome cualquier camino. Saben que no es saludable. Miren, yo tuve un primo que hacía lo que quería, terminó en la cárcel. Entonces, yo digo, tristemente su vida fue de la cárcel, salía, volvía. Su infancia fue marcada porque hacía lo que quería. Entonces, cuánto cuidado en poner los límites, pero siempre que comprendan por qué los ponemos, que es para el beneficio de ellos, que lo hacemos en amor, ¿sí? Que son acordados, ¿sí? Que es para que crezcan, que es para el bien, ¿sí? De sus vidas. ¿Qué más? Y una más, a Sí. menos que algún papá quiera poner, todavía están a tiempo de pinchar en el Slido o tal vez en el chat del Zoom y hacerle alguna otra pregunta a Marcela. La última, por el momento, es esta. Hay tres, ¿cómo puedo ponerle límites con las aplicaciones nuevas como TikTok? A ver, eh, es un gran tema la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque empiezan, yo no sé si será un adolescente o un preadolescente, me estarán hablando, empiezan a querer indagar y buscar. Y uno tiene que mirar con quién se relaciona, con qué se vincula, tiene que estar atento, pero no ahogarlos, no asfixiarlos. Si los juegos son sanos, ¿por qué no? El TikTok es sano, ¿por qué no? Ahora, cuando hay un vicio, hay que también poner frenos, ¿sí? A eso, porque realmente no puede pasar horas y horas con eso, ¿sí? Cuando tiene un montón de otras cosas que hacer. Entonces esto tiene que ver con el orden, ¿sí? Con el orden, con las prioridades, a veces hay que limpiar la pieza, a veces hay que hacer, hay que estudiar, ¿sí? Y hay que tener un espacio de diversión, por supuesto que sí, y es saludable también, pero no un hábito constante de que lleve más tiempo de que debe llevar. Entonces acá los papás se tienen que poner más firmes. Una pregunta que tiene relación con el resto de la familia. Dice, ¿cómo puedo hablarle sin gritarle y ponerle límites sin que mis padres se metan? Bueno, sin que mis padres se metan, los abuelos, sin que los abuelos se metan. Se entiende Los que sí. abuelos son abuelos. A ver, los papás, son los que tienen que ponerle límite. Los abuelos los malcrían. Nos toca otra etapa a los que somos abuelos, con los nietos, ¿sí? Y entonces a veces los que son papás nos tienen que poner en el lugar de parar, no mamá, como me dice mi hija, acá hasta acá llegás, pero bueno, acá pongo el límite yo. Y yo lo respeto porque es la mamá y ella es la que tiene que poner los límites, ¿sí? Uno puede acompañar como abuelo, ¿sí? Uno puede decirle, aconsejarle, pero bueno, uno respeta el lugar que le corresponde a los padres, ¿sí? Los padres son los padres, ¿sí? Acá hay una familia armada, ¿sí? Y los abuelos tenemos que entender esto y corrernos, no meternos y tratar pero que con buena onda decirle las cosas a los abuelos, ¿no? Separarlos, ¿sí? Pero en amor, porque también eso también duele cuando uno no se los dice con ese respeto y con ese cariño, ¿no? Eh, a veces los abuelos nos pasamos de ansiosos, ¿no? De querer sobreprotegerlos y todo eso, y no está bueno. Y después, ¿cuál era la otra? Una más, hay dos más, te voy a contar la última que ingresó recién, porque Sí. es la antítesis un poco de lo que estás hablando. ¿Qué pasa cuando un adolescente o joven nunca se revela ni contradice? Bueno, eso también es un peligro. Ni se tiene que empezar a revelar y tiene que empezar a contradecir. Entonces, a ver, es escuchado, tiene un lugar
en la familia, se abren espacios de charla, hay algo que por ahí, si no se revela, no se contradice, hay algo que por ahí no está generando un espacio donde él se exprese. Entonces uno tiene que generar el espacio, escucharlos. A veces los chicos se escabullen, ¿sí? Y no están. Parecen adolescentes ausentes del hogar. Y nosotros somos los adultos que tenemos que volverlos a incorporar y escucharlos, porque a veces nos enteramos por otro lo que hacen, ¿sí? Y a veces nos llevamos flor de chasco cuando nos enteramos que no son como en casa, se portan afuera diferente a lo que son en casa. Entonces, tener cuidado de esto, de conocer, generar un vínculo afectuoso, pero también escucharlos en la disconformidad, en cuando las cosas no les gusta, escucharlos y respetarlos, ¿sí? Ellos también tienen derecho a expresarse, ¿sí? Y habilitar la palabra en el hogar, ¿sí? Hay una que quedó colgada dentro de otras preguntas, Sí. Me parecería que tiene relación a saber a partir de cuándo o qué edad, cuándo empiezan a gustarle los chicos. Y yo supongo que esto es el papá o la mamá de alguna nena, Claro, porque bueno, dice chicos, supongo. y los Contanos chicos vos. a partir de los 11 años ya empiezan a que le gusta una nena, que no se dicen, y aún desde chiquitos también les pasa, pero no tanto, ¿sí? Porque están centrados más en el juego, en los juegos con sus padres, pero después empiezan a mirar, y esto está bien, tiene lo que pasar, que le guste a una nena, a una compañerita, y bueno, uno lo tiene que alentar que son amiguitos, que no es el tiempo del noviazgo, que el noviazgo es una responsabilidad, que hay que esperar, pero que pueden ser amiguitos en este tiempo, que pueden ser amigos, ¿sí? Aún así, en la adolescencia hay que procurar que, porque en la adolescencia tienen los sentimientos que van y vienen, y la verdad que me gusta uno y después me gusta el otro, y después me gustan los otros dos, y pasa este tipo de cosas. Entonces también no están preparados para tener relaciones afectuosas. Entonces tratar de frenar los tiempos y estirarlo para más adelante cuando estén más maduros, ¿no? Uno piensa entre los 17, 18 años ya se van acomodando y ya se sienten más seguros de quién puede ser su compañero y la persona que Dios quiere para sus vidas. Una última que te voy a hacer yo. Dale. ¿Cuándo vamos a recibir el diploma de buenos padres? El diploma de padres. ¿Cuándo sería eso? Claro, claro. ¿Cuándo sería que la verdad, ¿no? Que uno sigue y continúa. Yo creo que el diploma de buenos padres está en el tiempo cuando uno ve los resultados de eso, de ese haberse sentado, haber trabajado con ellos, haber compartido, haber llorado juntos porque te dolió lo que le pasa y haber orado. Uno cuando los ve que después se cumple la palabra de esto de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ahí tenés el diploma mayor, ¿no? Del Señor, que dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí podemos decir gracias Señor, porque se cumplió el propósito de que mi familia se ramifique y sigan en el propósito de Dios. Y esto es precioso que pase, ¿sí? Ese es el anhelo de los papás. Son las 19:02. Vamos a finalizar este tiempo, pero les contamos al resto de los papás, a todos los que están, que estamos programando desde ayer con Marcela, pensando en un taller para padres de preadolescentes y de adolescentes. No sabemos si presencial o virtual, pero lo vamos a hacer, frente a la necesidad, ¿no?, que tenemos los padres de chicos preadolescentes y adolescentes. Así que bueno, estén atentos, no se desesperen. Hay algunos padres, por eso el título decía, al borde de un ataque de nervios, ¿no?, con chicos y con adolescentes.
Así que bueno, gracias Marcela, gracias por este espacio, ideado por Dios, dada la idea del Señor al Departamento de Educación Cristiana de la iglesia local, y si vos nos estás visitando, queremos contarte que Marcela es miembro de la Iglesia Bautista de San Isidro. Si querés, Marcela, pasá la dirección, porque si estás cerca de ese lugar, congregate ahí. En San Isidro vas a aprender muchísimo. Si estás cerca de San Fernando, tenés un lugar, una familia que te está esperando en Ayacucho 1456, a una cuadra de la estación. Y si estás cerca de San Miguel, también tenés un lugar que ahora el pastor Dardo nos va a decir dónde, porque yo no me acuerdo la dirección exacta de reunión. Así que Nosotros Dardo y en Marcela, San cuéntenos. Isidro, en San Isidro está Alsina 119. Bien. Alsina 119 San Isidro. Y Pastor Dardo, ¿dónde es en San Miguel? Pichincha, porque se cortaba el audio. Claro, se corta. Sí. Ahora sí, Pichincha e Irigoyen. Y si no, te contactás con alguno de nosotros, que enseguida te pasamos la data de la dirección. Porque la verdad es que el niño en un hogar donde el centro es el Evangelio de Cristo, va a ser un adolescente diferente, va a ser un joven diferente, y va a ser un adulto diferente, y va a formar una familia diferente. Dardo, ¿quisieras como pastor cerrar este tiempo orando por estos padres que somos? Papá del cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que separamos, que invertimos, Señor, pensando en nuestros hijos. Gracias, Señor, porque, Señor, podemos ver que aunque la crianza de los niños no siempre es fácil, Señor, es todo un desafío, Señor, pero podemos saber que contamos con tu ayuda, Señor, que todo el cielo está de nuestro lado si nosotros realmente queremos hacer lo mejor para ellos, Señor, porque vos sos el primer interesado, Señor Todopoderoso, en que los criemos de una manera piadosa, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos sigas dando, Señor, nuevas herramientas, Señor, para poder aprender más de estas cosas, Señor, y llevarlas a la práctica siempre. Gracias, papá. Gracias, Señor, por Marcela, por su tiempo, por su disposición. Bendecila como mamá, como abuela también, Señor. Y, Señor, como cristiana, bendecimos tu nombre, Señor, entre todos. Te damos toda la gloria a ti, papá. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén.